Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi Pérez y el video de hoy surge a partir de unas reflexiones que tuve mientras estudiaba sobre algunas mujeres de la Biblia y cómo ellas tenían diferente contexto, diferentes actividades y diferentes responsabilidades a lo que nosotros hoy en día tenemos o a lo que nosotros hoy en día podemos hacer. Y por lo tanto pensaba que nosotros viviendo en este mundo y en este contexto y como creyentes jóvenes y mujeres, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué responsabilidades a nivel escolar, a nivel de servicio del Eterno, a nivel de matrimonio y a nivel de todo lo que se nos ofrece podemos llegar a hacer? ¿Qué tanto podemos involucrarnos en las actividades que nos ofrece el mundo y hasta dónde podemos involucrarnos en estas actividades o responsabilidades que se nos dan hoy en día? Y también reflexionaba acerca de la importancia que tienen los padres sobre guiarnos en estas responsabilidades y en nuestras decisiones para elegir qué cosas queremos hacer y qué cosas no debemos de hacer, y cuando nos portamos necios, entonces pues a partir de ello surge este video. Y para comenzar me gustaría hablar acerca de cómo nos hizo el Eterno. Y bueno, desde la creación, el Padre nos hizo con diferentes roles y responsabilidades para cada uno, tanto como para el hombre como para la mujer, y Él nos hizo de manera que cada uno cumple un papel diferente y reconoce que no somos iguales ni en anatomía ni en habilidades. Por lo tanto, se nos dan responsabilidades y roles para cada uno. Y así seguimos viendo en la instrucción cómo cada personaje tiene sus roles desde la juventud, y los cumple según la instrucción que se les da. También podemos ver en la Biblia con los personajes como desde la niñez hay responsabilidades que son diferentes a la juventud y a la adultez. Obviamente también podemos ver sus diferencias, por ejemplo, en personajes que no cumplen lo que el Eterno les da como responsabilidades, o también personajes que sus responsabilidades no pueden ser iguales a las de todo y que tienen que desempeñarse en otro pues diferente ámbito que pues podríamos nosotros pensar que está mal, y cómo es que ellos supieron que estaba bien, ¿no? Y entonces pues eso lo vamos a ir aprendiendo, pero hablando de nuestro contexto resulta diferente porque ya ha habido muchísimos cambios a los roles de cada persona. Por ejemplo, el rol de la mujer se ha manipulado para este empoderamiento, para que ahora busque igualar o opacar el rol de proveedor del hombre. Y también, por ejemplo, en el hombre podemos ver como muchos han dejado de lado su papel y se han vuelto a la transgresión o a la irresponsabilidad. Y hablando desde jóvenes, pues actualmente tenemos responsabilidades que se han dado de acuerdo al contexto en el que nosotros vivimos. Y pues estas son muy diferentes a lo que podemos nosotros leer en la palabra o en la Biblia sobre algunos jóvenes, y son pues diferentes a la instrucción. Por ejemplo, pues ahora, a diferencia de lo que leemos en la escritura, pues tenemos, por ejemplo, escuelas o tenemos trabajos que son diferentes a lo que podemos observar ahí. Y de manera similar, pues tenemos responsabilidades que nos corresponden para un servicio futuro, como las habilidades que son útiles para nuestra vida, como aquellas que nos gustan o que el Padre nos da el don de hacerlas bien, y que pues eso sí podemos observar que también los personajes de la Biblia los tuvieron y que se desempeñaron en cosas que les salían bien a cada uno, ¿no? Sin embargo, entre todas estas responsabilidades que se nos dan actualmente, hay que tomar en cuenta cuando estas responsabilidades dejan de ser un deber y un servicio y se convierten en una piedra de tropiezo delante del Padre. Lo que me refiero con ellas son aquellas actividades que nosotros como jóvenes llegamos a valorar como actividades que nos dejarán dinero, que nos dejarán ganancias o buenas relaciones, pero que sabemos que estamos transgrediendo, por ejemplo, en un día del Eterno, como trabajos en Shabbat, o que nos están alejando, por ejemplo, trabajos donde nos relacionamos con gente en transgresión, carreras que a lo mejor sí son muy bien pagadas, nos gustan o pensamos que van a tener un buen futuro, pero que son deshonrosas o que son dañinas para nosotros y los demás. O también, por ejemplo, lugares a los que se nos da la responsabilidad de ir o que nosotros queremos ir, pero estos resultan peligrosos y pueden desviarnos o traer consecuencias físicas muy malas. Lo que quiero decir con esto es que no porque nosotros tengamos responsabilidades enfrente de nosotros o que se nos presenten, quiere decir que
tengamos que hacerlo, sino que a veces toca decidir lo que conviene y edifica, pero con la instrucción del Padre, como nos dice en 1 Corintios 10:23, que nos dice: todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Porque aquí también pues no podemos decidir lo que nos conviene según nuestro criterio humano y carnal, sino que lo que nos conviene para no hacernos abominables delante del Padre, porque a fin de cuentas hay que reconocer que, como dice Mateo 6:27, que dice: ¿y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Pues no podemos tener el control sobre nada en nuestra vida ni en nuestro futuro, sino que todo lo tiene el Padre y todo se lo tendremos que entregar a Él, lo que sea correcto delante de Él para nosotros pues tener un futuro bueno delante de Él y no delante de los demás, porque pues Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que es malo, y con Él tenemos shalom, que no obtendremos por ningún otro medio. Así que, como dice en Mateo 6:27, que aún afanándose, pues cualquier cosa o que nosotros queramos hacer o permanecer en algún trabajo o situación que yo sé y tengo las pruebas y la sensación de que no me convienen, pues como lo dice la cita anterior, es un afán. También, hablando sobre las responsabilidades, hay que hablar sobre las responsabilidades que no podemos dejar y que presentan pruebas en nuestro caminar, pero nos pulen, nos exhortan y nos ayudan a crecer. Y para esto, pues me parece bueno mencionar que no todo lo que nos incomoda o lo que nos cuesta es malo, sino que también hay responsabilidades como jóvenes que el Padre nos da y que debemos de conservar porque son pruebas o porque nos ayudan a crecer. Y la manera en que podemos reconocerlas es cuando no está siendo contraria a la instrucción, pero nos incomoda carnalmente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una actividad en la que tenemos que practicar la paciencia o una buena habilidad que no tenemos o que no tengamos completa. Y pues otro ejemplo será una situación donde nos vemos probados en nuestra fe, alguna situación que nos haga enojar, que sobrepase nuestras emociones, y no significa que todo se base en huir porque me incomoda, sino discernir con oración lo que me edifica y lo que no, y lo que es según la palabra y me ayudará y lo que no. Y pues hablando de responsabilidades que no podemos dejar, pues también puede ser algunas que, por ejemplo, tenemos como trabajo en nuestra familia y que las tenemos que hacer y a lo mejor en ese momento no nos gustan, pero las tenemos que hacer. O, por ejemplo, responsabilidades que nuestros padres nos dan y las tenemos que hacer porque nos ayudan económicamente en la familia o porque nuestros padres pues no las dan. Entonces, pues nuevamente hay que discernir con oración lo que me edifica y lo que no para dejarlo, y si no, pues conservarlo si es muy necesario y si sentimos que solo nos incomoda pero no nos daña delante del Eterno. Y para esto pues Él nos ayudará, porque el Eterno nos dice que entrando en su pacto y obedeciendo a su ungido, Él pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón sus mandamientos, como lo dice en Hebreos 10:16, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y otra manera en que nosotros conoceremos cuando estemos actuando de manera incorrecta o con afán será mediante el consejo de nuestros padres. Y pues ciertamente, y desde mi experiencia, puedo contarles que como jóvenes es difícil muchas veces discernir entre lo que queremos y nos gusta y lo que el Padre quiere de nosotros, porque a veces no vemos claramente su voluntad porque no hemos estudiado suficiente, no tenemos un compromiso delante del Eterno, y también no dimensionamos correctamente la situación o las consecuencias que nos pueden traer, o no valorizamos los resultados de nuestros actos. También puede ser porque no tenemos suficiente experiencia o porque somos muy necios y queremos poner por encima lo que queremos o lo que nos gusta en lugar del servicio al Eterno. Y con servicio pues me refiero a todas aquellas cosas en las que nosotros podemos servir. Por ejemplo, nosotros servimos haciendo videos o ayudando a las demás personas pues los Shabbats, dando temas, pero pueden ser pues muy diferentes a los que cada uno como jóvenes podamos tener. Y pues cuando queremos poner por encima lo que queremos en lugar del servicio, esto afecta muchísimo la manera en que nosotros le sirvamos al Eterno, o las acciones y la gravedad que tengamos de ellas cuando nos equivocamos. Algo que quería mencionar también es una conferencia que veía hace un poco de tiempo,
que se llamaba ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente y por qué a veces suelen actuar de manera irracional? Y esta persona dice que cuando está entrando un joven o un pequeño a la adolescencia, su cerebro le está pidiendo independencia porque está conociendo que no siempre estarán sus papás y que debe aprender a tomar sus decisiones, y para ello necesita formar un criterio propio acerca de lo que está bien y lo que está mal para decidir en un futuro. Por lo tanto, en esta etapa buscará ser opuesto a los padres para sentirse independiente y sentir que sus decisiones son propias. Y por ejemplo, mencionaba que si antes sus padres eran su ejemplo a seguir, ahora serán todo lo que él no quiere ser. Y este joven empezará a hacer todo lo contrario. El ejemplo que esta persona daba es que, por ejemplo, si el padre tiene un piercing, el joven no se lo querrá poner. Y si el padre no lo tiene, el joven, por llevar la contraria, se lo querrá poner. Entonces, también algo que mencionaba aquí esta persona es que es mejor dejarlos que hagan lo que quieran durante esta etapa para que aprendan, a formar su carácter. Y entonces, viendo esta conferencia y relacionándolo con lo que la palabra nos dice, pues entendía yo que sí existe este momento de rebeldía adolescente que escuchamos muchas veces o llegamos a experimentar. Y bueno, esta persona explicaba que sucede porque el joven quiere experimentar que es cierto lo que le dijeron sus padres y quiere sentirse capaz y que sea aceptada su opinión en la sociedad y por lo menos en la familia. Pero lo que yo llegué a entender con la palabra es que este es el momento en que tiene que ser más notoria la presencia de los padres, permitiendo desarrollar sus habilidades y hacerlo sentir capaz e incluido, porque ciertamente se está formando un adulto y debe de llevar pues su independencia, o pues un adulto que en un futuro no va a tener a sus padres o va a tener que decidir por sí solo. Pero lo que sí reflexionaba acerca de la instrucción es que no se puede dejar que el joven o el adolescente haga lo que quiera por llevar la contraria, porque precisamente este es el papel de los padres, de ser una guía para el hijo, para guiarlo precisamente, y que no se vaya ni para derecha ni para izquierda, y sobre todo pues un padre creyente. Y pues aquí es más necesario el consejo del padre, la comprensión, pero también la reprensión. Y también entendía que es importante que los padres y los jóvenes entiendan que no estamos en el mismo contexto, ni en edades, ni en madurez, ni en experiencias, y tampoco en el mismo cerebro, tanto padres e hijos, y que tanto el padre no adivina lo que está sintiendo en ese momento el hijo o cómo está viendo la situación, tanto el hijo no puede dimensionar la consecuencia de sus actos o cómo el padre está sintiendo lo que el padre está pensando de sus actitudes o si ya lo vivió, sino que pues hay que comunicarlo y pues hablarlo entre padres e hijos. Eso es lo que yo llegué a reflexionar acerca de este video. Y una vez que entendemos o que reflexionamos acerca de cómo está pasando este joven esta etapa, pues también hay que hablar acerca de las consecuencias que va a traer sobre nosotros jóvenes y sobre nuestro futuro y no sobre nuestros padres, porque las consecuencias acerca de nuestros actos vienen ya sea en corto o en largo plazo, y las tendremos pues en relación a las equivocaciones que tengamos, ya sean consecuencias físicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo si nosotros elegimos una actividad que no nos permita tener el tiempo suficiente para comer, que nos dañará, o también una actividad que nos exponga a químicos o a cualquier sustancia dañina para nuestro cuerpo. También tendremos consecuencias emocionales si nosotros buscamos relacionarnos o amistades, sí, relacionarnos con personas y tener amistades con ellas que no están comprometidas en el servicio al Eterno o ni siquiera están conociendo el Eterno, o también personas que están en vicios, en inmoralidad o en transgresión delante de la voluntad del Eterno, aunque delante de las demás personas no. Y esto pues nos va a traer como consecuencia a corto plazo, puede ser desilusiones porque no son como esperamos o porque no cambiaron después de todo lo que les dijimos. También nos pueden traer tristeza porque a lo mejor nos encariñamos con estas personas y no tomaron en cuenta nuestro esfuerzo. También podemos tener consecuencias como coraje o también culpas por lo que lleguemos a hacer mal,
y dolernos, y pues ello que puede afectar nuestro carácter, como hacernos amargados o cometer muchas inmoralidades por falta de pues un tope que no tuvimos al momento de nosotros decidir sobre lo que queríamos hacer o lo que no debíamos hacer. También hablando de las consecuencias, pues que puede haber muchísimas, también podemos tener consecuencias en nuestro cuerpo o en nuestras emociones por nuestra transgresión que nos afecten más a largo plazo, a futuro, que pueden ser más extremas como depresiones, como alejarnos del servicio y ya no buscar al Padre, como asimilarnos de plano con los demás y olvidarnos de lo que ya conocíamos de la Torá, o también problemas con las personas que nos guiaban, por ejemplo, con nuestros padres. Y también, pues, estas malas decisiones pueden afectar a personas que en nuestra necedad lleguemos a herir. Y pues, hablando sobre todas estas consecuencias, siento yo que es aquí donde podemos hablar acerca del papel que tienen los padres. Y siento que cuando están sucediendo todas estas consecuencias o cuando un padre está viendo estas consecuencias o pues sí, las consecuencias de lo que hicieron sus hijos o de las malas decisiones que tuvieron sus hijos, hay dos posturas que puede tomar un padre cuando empieza a ver las consecuencias de los malos caminos que pues su hijo tomó. Y la primera sería culpar al hijo por las malas decisiones y decir que el hijo que más bien y decir que el padre o la madre o los padres son buenos y que el hijo tuvo la responsabilidad por no prestar atención a sus actos o a lo que estaba haciendo, y que el hijo es malo y que él tiene la responsabilidad de todo lo que hace y de todas las consecuencias que tenga. Y el padre, por lo tanto, exhortar al hijo de manera muy pobre sin enseñarle la solución, o exhortar culpándolo y sin tomar la responsabilidad como padre de guiarlo. La segunda postura que puede tomar un padre cuando empieza a ver las consecuencias de los malos actos de su hijo es exhortar de acuerdo a la gravedad de los actos, y no solo eso, sino dar ejemplo y solución a lo que está sucediendo, y esto de acuerdo a la instrucción que nos da el Eterno, mostrando el por qué está mal y sobre todo cómo debe de hacerle el joven para regresar al buen camino, no solo pues regañándolo o culpándolo. Y ciertamente, pues estas dos posturas dependen muchísimo del contexto familiar, del servicio que cada padre lleve delante del Eterno, pues de ello depende si tiene un juicio correcto o incorrecto para dar. También esto depende de la instrucción que se le ha dado desde pequeño al niño, de los valores que se le enseñaron y del respeto que se le enseñó a dar a los demás. Pero tomando en cuenta esto como el ejemplo de un padre o madre que conoce la instrucción y que guía a su hijo en el caminar, pero pues llega un momento del joven donde están formando su adulto futuro y se empieza a poner rebelde o empieza a querer decidir y no, o digamos que empieza a ganar la carnalidad del niño y empieza a torcerse su caminar, como lo veíamos en el ejemplo de cómo funciona el cerebro de los adolescentes, que pues empiezan a querer hacer todo lo contrario. Pues tomando en cuenta esto, lo que yo he visto, lo que yo he conocido, pues vamos a hablar acerca de ello, ¿no? Entonces, tomando como ejemplo esto, pues es ahí donde es fundamental la postura de ambos, del padre o de la madre o de quien esté ahí cuando su hijo comience pues en estas etapas de querer hacer lo contrario. Por un lado, de acuerdo a las posturas que habíamos visto, si el padre no reconoce que es su hijo y que está bajo su responsabilidad y que muchas de las actitudes que ahora son el problema del joven, pues las aprendió en base a lo que vio o a lo que se le enseñó, y que es su total responsabilidad, si conoce lo que está bien, enseñarlo y acercarlo al Eterno cuando el padre o la madre sienta que no tiene la capacidad para guiarlo, y por el contrario, el padre se porta necio y no le toma la importancia necesaria a su papel como guía de este joven, al padre se le contará como transgresión, porque está sobre él la responsabilidad de guiarlo al buen caminar hasta que este pequeño pueda razonar y decidir lo que le conviene según lo enseñado en su juventud, o bueno, durante su juventud hasta que llega a ser un adulto. En este caso, lo que nosotros como jóvenes debemos de hacer si estamos pues pasando por esto donde nuestros padres a lo mejor no tienen un juicio correcto en ese momento,
es reaccionar por nuestra propia cuenta y buscar lo que es correcto delante del Eterno. Porque a lo mejor, aunque en ese momento el padre no tiene un buen juicio porque digamos que no conoce del Eterno lo suficiente o no está comprometido con el servicio del Eterno lo suficiente y aún quiere seguir viviendo en la tibieza o con otras instrucciones, pues el joven debe de acercarse a donde sabe que encontrará respuesta, es decir, a la palabra del Eterno, a la Biblia, o con hermanos que conozca que podrían darle un buen juicio apegado a lo que dice pues la instrucción. Esto porque a fin de cuentas la necedad del joven o su correcto juicio le afectará de manera más directa a pues al joven, a la joven o a nosotros a fin de cuentas como jovencitos, porque a fin de cuentas nosotros somos quien estamos necesitando en ese momento y que en un futuro no vamos a tener a quien culpar si no elegimos correctamente. Entonces pues esto es la manera en que puede un padre actuar y la manera en que nosotros como jóvenes debemos de actuar. Por el otro lado, si el padre o la madre reacciona a tiempo y con instrucción de la palabra y los ejemplos que ahí leemos, le enseña al joven, lo corrige y lo exhorta de la manera que considere necesario y además le da la solución al problema y le da orientación y ayuda para volver al camino correcto, le será contada como justicia sus actos, porque guió correctamente a aquella alma que está bajo su cuidado y que debe guiar en el camino al Eterno. En este caso, el joven debe dejar de lado su coraje o su necedad o sus ganas por ser independiente y pedirle al Eterno que abra su entendimiento para escuchar el consejo del Eterno, del Eterno por medio de sus padres y aceptarlo, pues sus padres están en la instrucción del Eterno y tienen un correcto juicio, además de que pues esta exhortación la hacen para su bien. Y esta es la importancia de como jóvenes hacer caso y pensar que no podemos con todos solos, sino ser humildes y conocer que el Padre nos puede hablar por medio de cualquier persona, ya sean nuestros padres, hermanos en la fe, hermanos de sangre, hermanos pequeños, y esto nos puede servir como un consejo o un freno y pues conocer que está bien tener la confianza de aceptar nuevas perspectivas para discernir y está bien tener la confianza de comunicarle a nuestros padres las decisiones que vamos a tomar y cómo lo ven, y también está bien nosotros tomar consideración sobre lo que nos dicen y elegir lo mejor para nosotros, porque a fin de cuentas las consecuencias pues vendrán sobre nuestra vida. Y de esta manera cada uno toma su papel y reacciona antes de que sea demasiado tarde, y aún así, si ya han sucedido acciones malas antes de la exhortación de los padres a los hijos o de antes del joven encontrar el camino correcto, pues queda como aprendizaje para enseñar, compartir o exhortar a alguien desde la experiencia en el caso que sea necesario. Pero para esto pues tenemos que conocer acerca de lo que estamos precisamente hablando el día de hoy, para que no lleguemos hasta estas consecuencias, y que sí es muy importante, por ejemplo, nosotros enseñarles a los demás jovencitos por lo que ya pasamos y comentarles algunas cosas que ya no deben de pasar o que según nuestro ejemplo no deben de pasar, pero en el mejor de los casos pues actuar antes de que sea demasiado tarde y evitarlo. Pero pues si ya han sucedido y ya nosotros conocimos que estuvo mal lo que hicimos, pues ahora queda como aprendizaje para enseñar, para compartir o para exhortar a alguien desde la experiencia en caso de que sea necesario. Algunos ejemplos bíblicos que nosotros podemos tomar de estos dos casos que estudiamos, como cuando jóvenes nos envolvemos en situaciones o responsabilidades que no debemos estar y detener, y también, por ejemplo, la postura que deben de tener los padres delante de los hijos, pues algunos ejemplos bíblicos que podemos ver de ambas partes sería Dina. En este caso podemos verlo desde la perspectiva de jóvenes o de la actitud que tuvo Dina y aprender nosotros como jóvenes. Bueno, en el ejemplo de Dina, Dina quiso salir a ver el mundo y conocer cómo actuaban las demás personas en el mundo, fuera de su casa o fuera de su cobertura, y sin tomarle importancia precisamente apartarse de esta cobertura que estaba teniendo con sus padres, y ella se fue a buscar por su propia cuenta sin instrucción y sin discernimiento, porque podemos entender que era muy joven.
Además, viéndolo desde el punto de vista de las relaciones entre el padre y el hijo, podemos ver que Dina no tuvo la confianza de preguntar a sus padres si estaba bien salir, qué consecuencias le traería, qué pensaban ellos acerca de salir, y tampoco tuvo la humildad de escuchar consejo, de escuchar una segunda opinión que venía desde la experiencia, sino que Dina se sintió experta y lista para enfrentarse a lo que hubiera, o de plano ni siquiera midió sus consecuencias, así que pues tuvo resultados malos e irreversibles. Y pues este es el ejemplo que muchos jóvenes podemos llegar a tener, a sentirnos que podemos con todo y a darnos pena o a no sentirnos con confianza o humildes para preguntarles a los adultos o a nuestros padres qué piensan de ellos, si ellos ya lo vivieron, si qué consecuencias me puede traer, porque a lo mejor en el momento yo por mi juventud y porque me estoy desarrollando no puedo verlo, las consecuencias de manera bien, pues no lo pregunto y ya me pueden. Entonces este es el ejemplo que podemos ver acerca de Dina, de cómo nosotros no debemos de actuar, sino que tenemos que tener la confianza de preguntar y de no pensar que podemos con todo y que pues nos estamos desarrollando, sí, algún día vamos a poder con más cosas, pero en este momento no. Entonces, lo que podemos aprender de Dina es que no razonó la gravedad de sus actos, que no preguntó si estaba correcto y si le traería consecuencias graves, que se sintió muy madura y valiente para poder con todo, para lidiar con cosas más grandes que su capacidad hasta ese momento. También algo que podemos ver de Dina es que ella sí conocía sobre la instrucción y vivía pues en la instrucción del Eterno o con sus padres que seguían la instrucción del Eterno. Y algo también que podemos ver acerca de Dina y que ya platicamos es que sus consecuencias cayeron sobre ella a fin de cuentas. Sí sobre otros, por ejemplo sus hermanos o sus padres con la deshonra, pero la más grande consecuencia fue sobre ella, lo que nos enseña que la responsabilidad de nuestros actos mayormente recae sobre nosotros, y es ahí donde hay que pensar y pensar a futuro si el Padre nos permite, por ejemplo, tener hijos, qué queremos enseñarle y qué limpios queremos estar delante del Eterno para nosotros dar instrucción. Además de qué manera nuestras acciones pueden afectar la manera en que el Eterno nos tome en cuenta o nuestro servicio sea hacia Él, o la consideración que Él tenga hacia nosotros. Entonces, pues, así fueron las consecuencias de Dina, que pues leyendo su ejemplo, pues sí fueron muy fuertes. Y pues Dina es el ejemplo para nosotros como jóvenes de cómo no debemos de actuar y cómo debemos de tener pues esta confianza, y cómo las consecuencias pues caen sobre nosotros, mayormente no sobre pues alguien más, porque pues a fin de cuentas Dina fue la que ya no se pudo volver a casar y sobre la que cayeron sus consecuencias. Por otro lado, el segundo ejemplo para los padres sería Elí y sus hijos. Y bueno, acerca del ejemplo de Elí podemos ver que él no dio una exhortación adecuada ni en palabras ni en tiempo a sus hijos, y eso le valió como juicio de ser sacado él y su descendencia del servicio, y pues más consecuencias, y a él por no instruir a sus hijos, de manera que entendemos que sobre los padres recae la responsabilidad de entregar buenas cuentas sobre los hijos y de guiar a los hijos para que entreguen buenas cuentas. Entonces, del ejemplo de Elí, podemos aprender la importancia que tiene la guía de los padres a los hijos, la importancia de tomarle el debido tiempo y esfuerzo que lleva a ser padre, que sobre el padre recae la responsabilidad de educar y presentar íntegro al hijo delante del Eterno. Y también de Elí aprendemos que no es tan ligero como darle los medios y que el joven aprenda, sino que necesita ejemplo y guía. Por ejemplo, aquí podemos ver que Elí era sacerdote y que sus hijos pues comían de las ofrendas y estaban presentes en el servicio y en la instrucción y conocían sobre lo que el Eterno pues hacía, las maravillas que él hacía y también las reprensiones que él tenía a aquellos que actuaran mal. Pero no por eso significa que lo aprendieron solos, porque en ese momento no estaban conscientes y no era una decisión propia servirle al Eterno. Por eso necesitaban su padre o sus padres para que le guiaran sobre
bueno, para que leyeran más bien hasta que ellos pudieran discernir en qué posición estaban, qué estaban haciendo, pero pues no fue a tiempo y no fue ni adecuada ni en palabras ni en tiempo, y pues estas fueron las consecuencias. Entonces, pues en estos ejemplos podemos observar las dos partes, tanto en Dina como jóvenes, cómo debemos de actuar o cómo no debemos de actuar. Y también pues en Eli como padres, en cómo deben de actuar y qué consecuencias trae sobre los padres, porque muchas veces he llegado yo a ver que muchos padres dicen, no, pues las consecuencias van a venir sobre él. Y ciertamente las consecuencias vienen sobre los jóvenes, por ejemplo, no sé, en casos muy extremos, por ejemplo, si el jovencito se llega a drogar, no, pues las consecuencias vienen sobre él y él ciertamente va a tener sus consecuencias en su cuerpo y en su futuro, pero también vienen las consecuencias a los padres por no guiarlos y por no enseñarles que eso está mal y por lo menos ser un tope delante de los hijos para que reflexionen y no continúen en sus malos actos. Y pues también como hijos hacer caso y no también pensar, ay, es que la culpa de cómo soy o de lo que soy la tienen mis padres, sino pues llega un punto en que a lo mejor tus padres sí tuvieron cierta responsabilidad en lo que eres ahora, pero solo queda cambiar, porque pues a fin de cuentas tú eres el que vas a seguir viviendo y tus padres en algún momento ya no van a estar. Hoy a fin de cuentas, como dicen coloquialmente aquí en México, yo ya hice mi vida y ya lo que queda eres tú. Entonces, pues esos son los ejemplos de la palabra que vemos de lo que estuvimos hablando. Y por último, quiero hablarles acerca un poquito de mi ejemplo personal. Como ejemplo personal, tanto como para otros jóvenes y como para padres, pues he aprendido que pues sí he pasado por mucha necedad, sobre todo cuando ni mis papás ni yo conocíamos de la instrucción, y de esto yo puedo darles el testimonio que me hice pasar por muchísimas tristezas, por corajes y sobre todo, digamos, más en esta etapa que se conoce como la adolescencia y más la adolescencia temprana, que pues ahora veo atrás y me hubiera gustado no pasarlos, pero hoy en día, como comentábamos hace un momento, sirven para darles ejemplo aquí a los demás jóvenes, pues el Padre nos permite hablar por medio de pues esta plataforma y también pues darles ejemplo a los jovencitos que pasaron o que van a pasar por esa etapa, de pues darles ejemplo de las etapas de inmadurez o rebeldía que es mejor saltarse, de las amistades que es mejor huir aunque nos dé pena o sintamos que podemos en cierta manera salvarlos, porque así pensaba yo, que si les hablaba sobre la instrucción iba a poder salvarlos y ya iban a estar conmigo estudiando cada Shabbat, pero pues a fin de cuentas sí traen muchas consecuencias tanto físicas como por ejemplo desde mi experiencia dañar mi cuerpo con productos tóxicos. Por ejemplo, cuando me pintaba muy seguido las uñas, pues sí veo consecuencias en mis uñas de cómo se dañaron. Y pues también cuando llegué a tener responsabilidades que no me permitían tener el tiempo suficiente para comer, como los deportes o la escuela que demandaban muchísimo y que pues, estaba obsesionada con estar ahí. Y también puedo ver el estrés al que me sometí por querer sobresalir, por querer caer bien, por encajar en los lugares que pues no estaba bien encajar y por tomarme todo muy personal, entre muchísimos otros ejemplos que tuve de consecuencias. También pues tuve consecuencias emocionales como miedos porque me relacioné con personas que en ese momento no me hicieron bien o que por ejemplo, en la primaria contaban cosas de miedo y a mí no me gustan las cosas de miedo, entonces pues no tuve, no debí de relacionarme ahí, entonces ese es el ejemplo que yo les puedo dar, entre muchísimos otros. Pero también puedo decir que una vez entrando al Eterno, aunque ciertamente fue muy difícil adaptarme a no relacionarme con el mundo, a dejar amistades o a decir que no a muchas personas y que se enojaran o me dejaran de hablar y a priorizar mi servicio y dejar personas que no aportan en nada. Y creo que lo que más me costó fue aprender que por mis palabras o porque yo lo deseara y les hablara la instrucción a muchas personas, no significaba que les podría convencer o que podría hacer que entendieran, sino que solamente pues el Padre está al control de ello y de él depende quién escuchará o quién se quedará pues en la necedad. Y aunque a nosotros en ese momento se puede llegar a decir que hasta nos llega a doler las personas que no nos hacen caso, aquellas personas que están en necedad como familiares o amigos, pues ni modo, es lo que sucede y es lo que he aprendido a partir de la experiencia.
Entonces, esto también me ayudó a aprender más de la palabra, a buscar y a encontrar, gracias al Eterno, y a mis decisiones, pues a una persona indicada para unirnos en matrimonio y para servir al Eterno. Y ahora pues con nuestros aprendizajes y sabiendo que ya pasamos por cosas incorrectas o por responsabilidades que en ese momento no debíamos de tener y nosotros pensamos que estaba bien o no tuvimos la guía para saber que estaban mal, pues ahora nosotros podemos guiar a nuestros hijos si el que el Padre no los da, o guiar también con nuestro ejemplo a demás jóvenes para que pues no lo hagan. Y por otro lado, de ejemplo personal acerca de mis padres, puedo decir que aún ellos, sin tener la completa instrucción de la Torá, supieron guiarme y exhortarme en momentos claves donde pude haberme desviado, y muchas veces pensándolo, mis consecuencias pudieron haber sido muchísimas más fuertes o quizá me hubieran llegado a la muerte. Pero también hubo momentos en que como joven y en oración tuve que buscar otras perspectivas de otras personas, ejemplos bíblicos y elegir la mejor opción entre la opinión de mis padres, de otras personas y de la Torá, que pues a lo mejor en ese momento a mis padres les falló un poquito o que no conocían demasiado de eso, y yo creo que fue lo correcto. Obviamente, algo que puedo aconsejar es nunca deshonrar o tomar por menos el consejo de los padres o decirles que ellos no saben o que están mal en algo de manera pues muy grosera, porque como mencionamos, las consecuencias las tendremos nosotros, y también de nuestras actividades como de nuestras actitudes como enojo o coraje, pues igual las tendremos nosotros. Y pues a veces hay que buscar otras opciones que nos convengan o nos ayuden, obviamente sin ser groseros con nuestros padres, pero sí puedo mencionarles acerca de mis padres que ellos nunca tuvieron en menos su responsabilidad como guías mías, y que siempre tomaron las riendas aunque les costara o a veces no supieran cómo hacerlo, o incluso fuera más fácil decir que yo tenía la culpa para no hacerse responsables. Y pues esa actitud como padres yo siento que es la que deberían de tener todos los padres, y ahora que conozco más de la instrucción pues lo reafirmo, que pues por algo se les dio la responsabilidad de ser padres y de ser padre de esa criatura, y que si se tuvo un error pues hay que checarlo, y también los hijos hay que checarlo, y nuevamente pues que es responsabilidad de cada uno lo que suceda, y no hay que pasar las responsabilidades, tanto la responsabilidad que tiene el hijo de actuar de acuerdo a lo que quiere para su futuro, y del padre actuar de acuerdo a la responsabilidad que se le dio como guía de ese pequeño, y pues no hay que revolver las cosas. Entonces, en conclusión, hay responsabilidades que nosotros en nuestro contexto podemos llegar a tener, como por ejemplo la escuela, actividades que lleguemos a tener, deportes, pues no de muchas habilidades que queramos aprender, pero también hay que discernir por medio de nuestros padres, y si no por medio de la instrucción, si nuestros padres en ese momento no tienen el correcto juicio, discernirlo por medio del Eterno, y pues saber que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y hay cosas que debemos de hacer, y hay cosas que por responsabilidad a nuestro futuro y por responsabilidad a nuestros padres y respeto no debemos de hacerlas. Y por el otro lado, en conclusión, pues en el servicio de los padres, pues sí que es muy importante ser esa guía y no tomar en menos su responsabilidad, porque ciertamente trae consecuencias, y pues solamente ver el ejemplo de él. Y para ello, pues como recomendaciones de videos, esta vez tengo el estudio de Dina en el lado femenino de la Biblia, y el estudio de Primera de Samuel, capítulos 1 al 12, que pueden encontrar en la página web de Cielos Nuevos, o en iBooks buscando Primera de Samuel, Cielos Nuevos, que es ahí donde sale el ejemplo de Lee, que me pareció muy importante y me gustó mucho. Y bueno, ahora sí, esto sería todo por este video. Espero sea de edificación. No olviden que pueden dejarnos sus comentarios, dudas o pedir un tema pues en los comentarios, y regalarnos un like y compartir este video para que pueda llegar a más jóvenes que necesiten escuchar. Y bueno, espero que haya sido de edificación, y shalom.